Cuando escuchamos cambio climático, pensamos en lo que es el calor, los incendios o el derretimiento de glaciares, pero hay una cara invisible de este problema, una que crece cada día bajo las olas, que es la acidificación del océano por consecuencia del cambio climático, entre otros muchos. Hola, soy Fernanda y junto a mis compañeras te contaremos y mostraremos cómo el cambio climático afecta directamente al mar, a través de un proceso silencioso pero también peligroso, que es la acidificación. Exploraremos este fenómeno, sus consecuencias y lo conectaremos con lo que vivimos en nuestra salida pedagógica al Parque Tricao. Acompáñanos a conocer, pero también tomemos ejemplos de la comunidad de San Antonio para esta noticia. Para profundizar, trajimos a expertos. Estamos con la doctora Marina Azul, especialista en oceanografía. Doctora, ¿podría explicarnos usted qué es exactamente el fenómeno de la acidificación del océano? Claro, la acidificación ocurre cuando el dióxido de carbono, CO2, que emitimos, principalmente al quemar combustible fósil, es absorbido por el océano. Desde la revolución industrial, el mar ha absorbido alrededor del 30% de ese CO2. Al disolverse en el agua, este gas forma ácido carbónico, lo que baja el pH del océano, haciéndolo más ácido. ¿Cuáles son las consecuencias o efectos que provoca la acidificación en el océano? Principalmente afecta a los organismos que dependen del carbonato de calcio para formar sus estructuras, los corales, mariscos, erizos. Cuando el agua se vuelve más ácida, el carbonato desaparece y ellos no pueden desarrollarse bien. Sobre estos hechos que provocan la acidificación del mar, ¿tenemos ejemplos reales? Sí, por ejemplo en Oregón y Washington. Desde 2006 los criaderos de ostras han tenido problemas porque las larvas no logran formar conchas. En Australia, la Gran Barrera de Coral ha perdido más del 50% de su masa coralina. Entre 1995 y 2020, debido al aumento de la temperatura y la acidificación, esto también afecta a la pesca, el turismo y hasta la seguridad alimentaria. Y estos estudios los acredita el NOAA 2020, que el 30% de CO2 absorbido es por el océano desde 1950. Lo acredita la Universidad Estatal de Oregón. De 2005 a 2009 dice que la mortalidad larval en criaderos de ostras. Durante nuestra salida al Parque Tricao observamos lo frágil que es el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Vimos aves que dependen del humedal, como insectos, flora nativa, todo está conectado. ¿Qué te hizo pensar esta visita al parque? Ver tantas especies me hizo pensar en lo mucho que dependemos del agua. Si el océano sigue alterando, estas aves, peces y plantas podrían desaparecer. Fue triste ver lo que podríamos perder si no actuamos ahora y con conciencia. Me impresionó ver el equilibrio que existe, cómo las aves se alimentan de peces que a su vez comen plancton. Todo depende del otro. ¿Qué imagen del parque te marcó más? Respecto a esta pregunta, me marcó ver los cisnes de cuello negro nadando en silencio. Pensé, si no cuidamos esto, un día solo lo veremos en fotos. ¿Te gustó la salida al parque? Sí, me interesó mucho porque es un lugar en donde tratan de cuidar a todas las especies que por fuera sufren mucho por el cambio climático. La acidificación no solo afecta a los corales, también impacta el plancton, la base de toda la vida marina. Si el plancton muere, los peces se alimentan del que también muere. Y así toda la cadena alimentaria se destabiliza. Incluso el oxígeno del agua disminuye, se crean zonas muertas donde ya no puede vivir nada, ningún tipo de especie ni ningún tipo de alga.
Todo eso también afecta a la sociedad, al ser humano, con menos pesca, menos biodiversidad en el mar e incluyendo que esto es donde tenemos una fuente de alimento, se crea más hambruna o hambre. En la costa de San Antonio, Chile, uno de los animales más reconocidos por la comunidad son los lobos marinos. Estos dependen del equilibrio marino porque se alimentan de peces, como la anchoveta, sardina y jurel. Si la acidificación afecta al plancton, esto reduce las poblaciones de los peces pequeños. Los lobos marinos también se ven afectados por este hecho, ya que tienen menos alimento. También disminuiría la población tanto de peces como de lobos marinos, porque es una cadena alimenticia, y esto rompe aún más el equilibrio del sistema costero. Ya se han registrado en Chile casos de variamiento por desnutrición. No podemos asegurar que sea solo por el hecho de la acidificación, pero es un tipo de alerta, ya que si no actuamos cada vez serán más los animales afectados, al igual que nuestro ecosistema marino. También conversamos con una habitante de la zona costera, quien ha notado los efectos del cambio climático en su trabajo en el mar. Llevo 20 años sacando mariscos con mi familia. Antes llenábamos 2 sacos en una mañana, ahora apenas uno. Algunos choritos salen raros, con las conchas blandas. Nos dijeron que era por el agua, por el CO2. Yo solo sé que ya no es como antes, y si esto sigue así, no sé cómo seguiremos viviendo de esto. ¿Has visto algún cambio en la fauna? Claro que sí, menos estrellas de mar, menos erizos, y los peces pequeños ya casi no se ven como antes. Algo pasa allá abajo. ¿Cómo crees que ha afectado el cambio climático en cuanto a la cantidad de marisco que recolectan? Sí ha afectado definitivamente, ya que antes sacábamos mucho más en menos tiempo. Ahora cuesta más encontrarlos, y los que hay a veces vienen con las conchas más blandas o enfermos, como ya lo he dicho. Gracias por contestar nuestras preguntas. Aunque parezca imposible, sí podemos ayudar a frenar o a disminuir la acidificación del océano. Aquí te dejamos algunas acciones concretas para iniciar un cambio. Usa menos auto y más transporte público o bicicleta. Apoya energías limpias como en la energía solar o eólica. Reduce tu uso de plásticos, no tires basura en ríos o playas, infórmate y comparte esta información. Hablar del problema es parte de la solución. Podemos cambiar cosas simples, apagar luces, reciclar, elegir productos más locales. Todo suma. El planeta necesita que hagamos algo hoy. Hoy aprendimos que el mar también está gritando, no con palabras, sino con cambios profundos desde allí adentro. La acidificación no es del futuro, es de ahora, pero también está en nuestras manos frenarla. Después de visitar Tricao, entendí que todo esto está conectado.
Lo que afecta al agua nos afecta a todos los seres humanos. No podemos seguir indiferentes con el medio ambiente, que es quien nos da muchas riquezas para poder sobrevivir.